La locomoción. Ninguna empresa humana se vería más afectada por los ferrocarriles que la guerra. Las máquinas de guerra. El gran invento pacífico del siglo XIX se convertiría en un factor mortal de las guerras mundiales del siglo XX. Los ferrocarriles unieron a los campos de batalla con las ciudades y las fábricas e incrementaron la escala de las guerras a magnitudes que no se habían visto antes. Los trenes mismos serían parte del campo de batalla como objetivos y como armas. So ein Eisenbahnpanzerzug ist ja ein Ungetüm auf Schienen, ein Koloss. El tren blindado era un monstruo sobre rieles, un coloso que ciertamente tuvo un impacto psicológico como los Stukas. Causaba una gran impresión sobre el enemigo, aquel enorme coloso de hierro que se abalanzaba sobre ellos con su blindaje y erizado de cañones. El enemigo estaba azorado. Muchos equipos de filmación nos visitaron y nos filmaron para los noticieros. Durante la guerra yo era maquinista. Tenía una túnica militar, un abrigo y botas, y llevaba una estrella aquí. Recibíamos raciones militares y estábamos bien equipados. Por eso siempre llegábamos a tiempo con los suministros para el ejército. La revolución industrial que produjo los ferrocarriles también produjo nuevas y mortíferas armas mecanizadas. Juntos transformarían la fisonomía de la guerra. Antes de los ferrocarriles, los ejércitos habían vivido alejados de sus tierras cuando iban a las batallas. Los trenes hicieron posible movilizar y proveer a grandes números de tropas a distancias mucho mayores y con mucha mayor rapidez. Las primeras batallas sobre los ferrocarriles tuvieron lugar en la década de 1860, durante la Guerra Civil Norteamericana. Aquí en Harpers Ferry, en Virginia Occidental, había una unión ferroviaria vital. Los ferrocarriles fueron tan importantes para la guerra que frecuentemente se luchaba por ellos. El puente sobre el río Potomac fue destruido 9 veces. Se convirtió en una guerra ferroviaria porque las vías férreas eran rutas de invasión y así fueron reconocidas. Se usaban para pelear en la guerra y se destruían para detener los ataques contrarios. Este es un lugar histórico porque aquí fue donde Jackson entró en escena con 2 ferrocarriles y un arsenal. Unas cuantas horas después de la secesión en Virginia, Jackson tomó ese arsenal, tomó las armas y destruyó 160 kilómetros de vías férreas. Jackson fue mejor asaltante de trenes que Jesse James, ya que obtuvo el mayor botín de la guerra. Robó 57 locomotoras y 335 carros y se los llevó para usarlos en el sur. Jackson y los confederados sabían que los unionistas del norte tenían una doble ventaja: su fuerza industrial y mejores comunicaciones ferroviarias. Los trenes y las vías se convirtieron en objetivos naturales para las fuerzas sureñas. Mi bisabuelo, el general Stuart, reconoció la importancia de los rieles y el increíble impacto que tenían sobre los suministros de las fuerzas de la Unión, y en cada oportunidad lanzaba sus partidas hacia el territorio enemigo en busca de varios objetivos. Uno de ellos era la destrucción de sus suministros, pero otro elemento muy importante era el de destruir o dañar sus líneas de comunicaciones, que podían ser puentes o vías férreas, y tuvo mucho éxito en la destrucción de esas vías o esos puentes durante sus ataques en lo más profundo del territorio enemigo. En cuanto el sur destruía las vías, el norte las reparaba. Este puente sobre el río Potomac fue reconstruido en tan solo 8 días. La escena final de la guerra ocurrió aquí, en Petersburgo, Virginia, durante el invierno de 1864. Aquí se reveló uno de los últimos efectos duraderos de los ferrocarriles sobre la guerra.
Los ferrocarriles tenían una inmensa capacidad para entregar armas y equipo y sobre todo suministros casi ilimitados de municiones a determinados lugares. Así podían concentrar el fuego sobre un campo de batalla durante periodos más largos que antes y para eso tenían que establecerse. La capacidad de distribución de los ferrocarriles originó las trincheras en la guerra. El último invierno de la Guerra Civil Norteamericana, entre 1864 y 65, se dio el prototipo de los horrores de la Primera Guerra Mundial, 50 años después, cuando ambos ejércitos se atrincheraron. Las trincheras de Petersburgo fueron una imagen de lo que vendría. El invierno hizo a ambos lados más dependientes de las vías. El norte enviaba un constante flujo de alimentos y municiones por tren. Con comunicaciones inferiores, los suministros del sur escasearon y sus tropas comenzaron a padecer hambre. Los ferrocarriles habían provocado esta nueva clase de guerra. También en Europa, los trenes comenzaron a jugar un papel central en la guerra. Las rápidas victorias de Prusia sobre Austria y Francia en las décadas de 1860 y 1870 se debieron en gran parte a la rápida movilización de las tropas prusianas en tren. Ahora, en el nuevo Estado alemán, los ferrocarriles estatales eran prioritarios para los planes militares. Eran el medio ideal para llevar a las tropas a cualquier frontera. De ese punto en adelante, quedó claro que en el futuro todo dependería de hacer el mejor y más rápido uso posible de los ferrocarriles y de usarlos a su máxima capacidad para poder comenzar la guerra con la mayor cantidad de personas y de suministros posibles. Así, después de 1870, a nadie le quedaba duda alguna de que los ferrocarriles eran el medio de transporte. Había la tendencia entre los generales de enviar a las personas más capaces, que los alemanes llamaban los mejores caballos de nuestro establo, a los departamentos ferroviarios, para poder controlar esos enormes, complejos y delicados instrumentos. Alfred von Schlieffen tardó 15 años en organizar un itinerario de movilización total para el ejército alemán por tren. Calculó el número de vagones que pasarían sobre cada puente, a cada hora durante un periodo de 2 semanas de movilización. 4 millones de hombres, todos sus alimentos y municiones. Cada hombre, cada caballo y cada carruaje armado asignados a sus propios lugares en una sola y enorme maquinaria de guerra. Para 1914 lo único que se necesitaba era la señal para actuar. Das war am 3. Mobilmachungstag im August 1914. Era el tercer día de la movilización en agosto de 1914. Todo estaba listo para partir. Todos esperaban la orden. Mi padre se tenía que reportar a su batallón. No fuimos con él hasta la estación. Solo caminamos a su lado por un tiempo. Recuerdo que mi padre llevaba una pequeña pipa y que iba de buen humor. Todos estaban muy entusiasmados, porque en realidad nadie sabía lo que significaba una guerra. Se fue agitando su pequeña pipa y nos dijo: volveremos para la Navidad. Pero los alemanes no solo habían acelerado su propia movilización, sino que impulsaron a otras naciones a hacer lo mismo. En la carrera armamentista que precedió a la Primera Guerra Mundial, todas las grandes potencias habían desarrollado planes de movilización ferroviaria, elaboradas estrategias para el traslado de las tropas.
En los tiempos de la guerra era casi igualmente perfecto en todos los países. Se tenían que mantener actualizados con respecto a los otros si no querían llegar tarde a las fronteras. Era una situación en que cada parte de la movilización de un país dependía absolutamente de la movilización de otros países. Para los jóvenes era muy emocionante abordar aquellos carros de ganado. Algunos viajábamos sobre el techo y cuando pasábamos por algún túnel salíamos con la cara negra. Todos disparábamos con nuestros rifles hacia los campos mientras pasábamos. A veces nos deteníamos por un cuarto de hora e íbamos a hablar con el maquinista que nos daba agua caliente para hacer té. Una vez caminé hasta una granja para comprar algunos huevos, pero cuando iba llegando la máquina sonó tut tut y tuve que correr para volver a subir al tren. Ese viaje fue todo un día de campo. Millones de hombres eran transportados al frente y todas las industrias fabricaban el equipo necesario para la guerra de trincheras que siguió. Los ferrocarriles transportaban constantemente enormes cantidades de materiales y hombres. Necesitábamos balas, morteros de trinchera y todas las cosas que se requerían en las trincheras como palas de hierro, bolsas de arena y, por supuesto, alimentos. Nunca antes se habían transportado tantos hombres y armas a tal velocidad. Pero al bajar de los trenes formaban una fuerza estática restringida por los límites de sus piernas y de los caballos. Los británicos llevaron más de 1 millón de balas de cañón para la batalla del Somme. Y obviamente nunca lo hubieran logrado sin los ferrocarriles. Pero cuando todas esas municiones fueron descargadas enfrente de las estaciones, ya no se pudieron mover de ahí. Finalmente llegamos al frente occidental. Era la mayor estructura que se hubiera construido nunca. Tenía 643 kilómetros de largo desde la costa belga hasta Belfont en la frontera suiza. Las centrales ferroviarias marcaban la situación del frente y ningún ejército podía operar a más de 32 kilómetros de ellas. Aun cuando los ataques que se lanzaran tuvieran éxito, una vez que avanzaban más allá de ese punto, se quedaban atascados. El frente occidental casi no avanzó durante los 4 años de la guerra. En lugar de la rápida victoria que se había pretendido con el plan de Schlieffen, ambos lados se bombardeaban consumiendo hombres y armas en cantidades nunca antes imaginadas. Con el paso de los años, el paisaje se convirtió en algo irreconocible en la tierra. Los ferrocarriles habían prometido una guerra en movimiento. Lo que produjeron fue la guerra más estática de la historia. Como en la Guerra Civil Norteamericana, la gran fuerza industrial de los aliados fue lo que decidió el resultado de la Gran Guerra. Los alemanes fueron superados por suministros superiores y no por la superioridad de las fuerzas. La Primera Guerra Mundial reveló las limitaciones de los ferrocarriles. Los itinerarios y las líneas fijas eran más adecuadas para los tiempos de paz que para el caos de las batallas. Al comenzar la nueva carrera armamentista en la década de 1930, los vehículos motorizados prometían campañas militares que no tenían que depender de los ferrocarriles. Ahora los carros blindados, los tanques y los camiones eran los elementos vitales de las fuerzas militares móviles. Pero en la Unión Soviética los ferrocarriles aún se consideraban esenciales para cualquier esfuerzo de guerra. Ayudaron a los bolcheviques a obtener el poder y a controlar un imperio que abarcaba grandes distancias. Stalin vio en los ferrocarriles una parte clave para su estrategia militar. Los trabajadores ferroviarios soviéticos sabían muy bien cuáles eran sus funciones primarias.
En la chimenea de mi máquina estaba escrito "Por la madre patria", y en la escotilla había un gran retrato de Stalin. Aquí decía "Por la madre patria" y ahí decía "Por Stalin". ¿Qué ocurrirá si hay una guerra? ¿Quién dice que no puedo trabajar durante la guerra? Si eso es lo que piensas, te deseo lo mejor. Pero es un trabajo pesado. En la década de 1930, Hitler revivió las Fuerzas Armadas y las industrias de Alemania. Alemania estaba construyendo las máquinas de vapor más avanzadas del mundo. Pero Hitler, un veterano de la Primera Guerra Mundial, no creía en el valor militar de los ferrocarriles. Él quería un ejército motorizado y comenzó a construir una impresionante red de carreteras. Los ferrocarriles no figuraban en sus planes para la expansión de Alemania. Cuando Hitler viajaba en tren a lugares como Múnich, lo hacía en unos lujosos vagones que se mantenían como salones de operaciones móviles con todo su personal. Der Chef ist Adolf Hitler. El jefe era Adolfo Hitler. Lo llamábamos el jefe, nunca lo llamábamos Führer, siempre era el jefe. El tren era el cuartel móvil del Führer al principio de la guerra. Aquí está el jefe con Ribbentrop, el ministro del Exterior. Se sentaban frente al tren y tomaban decisiones. Solo hablé con él una vez. A pesar de que lo transportábamos y le servíamos, si nos encontrábamos con él en el tren, teníamos que retroceder. La única vez que me habló directamente fue cuando ocurrió el estúpido accidente con el carro baño. Este es el plano del vagón del baño. El carro que se descarriló. Podemos ver los 3 baños y el salón peinador, un lavabo para lavarse el cabello y un sillón de barbero. Das sind hier 3 Wannenbäder. Hier ist der Friseursalon. Mit Tisch zum Kopfwaschen und ähnliches Friseurstuhl. Wir waren also Hotelbetrieb. Operábamos un servicio hotelero para los que recibían la Cruz de Hierro. Como venían del frente, necesitaban las instalaciones del carro baño y llegaban para afeitarse y tomar un baño. No podían presentarse ante el jefe sin haberse bañado y cepillado. Como a 500 metros de una estación había una curva cerrada. De pronto hubo un ruido terrible. Frenamos y bajamos a ver qué ocurría. El vagón baño, que pesaba 80 toneladas, se había descarrilado. Esa noche se volvió a colocar el carro sobre las vías. Durante toda la actividad, Goering nos agració con su presencia, llevó cerveza para los ingenieros y tuvimos que soportar sus interminables y estúpidos consejos. Llegaron a buscarme y me dijeron que el jefe quería hacerme una pregunta. Yo le expliqué la situación y le dije que estábamos listos para partir y él me respondió: no se preocupe, no necesitamos el tren para llegar a Múnich. Hitler prefería viajar por carretera. En 1939 decidió hacer su entrada triunfal a Praga en un Mercedes descubierto. Las rápidas invasiones nazis o Blitzkriegs que comenzaron la Segunda Guerra Mundial se lograron principalmente gracias al enorme poderío de sus tanques y sus aviones.
Pero al caer Francia, Hitler encontró un uso simbólico para el tren. En este mismo carro, los alemanes habían sido obligados a firmar el armisticio de noviembre de 1918. 22 años después, Hitler insistió en usar este mismo carro durante la rendición de Francia en junio de 1940. La humillación de Alemania había sido enterrada. En la Operación Barbarossa, la invasión alemana de la Rusia soviética en junio de 1941, usaron la clásica técnica de la Blitzkrieg. 3.000 aviones, 150 divisiones y 3.500 tanques avanzaron hacia el este a gran velocidad. Los rusos fueron completamente tomados por sorpresa. En octubre de 1941 se rompió la línea frontal en Yartsevo y el 7 de octubre los alemanes entraron a Vyazma. Todos los que quedábamos subimos a la última máquina. Éramos unas 40 personas colgando de ella y nos fuimos a Mosaisk. En la Unión de Koniano había un tren destruido que bloqueaba las vías y tuvimos que abandonar la máquina y continuar a pie hasta Meshorskaya. Luego continuamos por tren. Cuando comenzó la guerra, yo estaba en el ferrocarril de Bielorrusia, en la estación de Gomel, en la línea del frente. Desde el principio de la guerra trabajé bajo el fuego, porque el ferrocarril estaba al servicio de las fuerzas de batalla. Todos nuestros trenes se tenían que mover a pesar de los bombardeos y de los cañones. ¿Qué sucede? Voy a volver a los bosques. ¿Por qué haces esto? Porque se está incendiando la estación. Los ferrocarriles permitieron que Stalin ganara tiempo con una retirada organizada. Se dio la orden de desmantelar fábricas completas y transportarlas al este de los montes Urales, lejos de la avanzada alemana. Los trabajadores y el equipo fueron puestos a salvo. Los rusos reconstruyeron las fábricas evacuadas y las mantuvieron operando para sus fuerzas bélicas. Cuando comenzó a cambiar el clima, la avanzada alemana titubeó. Tenían muy pocos camiones para apoyar la alargada campaña. Necesitaban los ferrocarriles, pero tenían un problema. Las vías rusas estaban demasiado separadas para los trenes alemanes. Los alemanes tendieron líneas completas para poder usar sus propias máquinas y vagones. Das ist natürlich eine ziemliche Arbeit. Man braucht einige Werkzeuge dazu. Man greift unter den Nagel. Ciertamente era un trabajo pesado y necesitábamos muchas herramientas. Metíamos una barra debajo de los clavos y la golpeábamos en el otro extremo. El clavo salía y se empujaba hacia adentro el riel. Cuando estaba en posición, se volvía a clavar usando primero un martillo pequeño y después un martillo grande para rieles. Das macht man erst mit einem kleinen Hammer und nachher mit einem großen Schienennagelhammer. Und man kriegt natürlich dann auch mit der Naturalmente, con el tiempo se desarrollaba una rutina para golpear la cabeza del clavo que era como de 1 centímetro cuadrado, bastante pequeño. diese Nagelkuppe zu treffen, die ungefähr 1 Quadratzentimeter groß ist, also nur relativ schmal.
tendieron varios miles de kilómetros de vías, pero no eran suficientes. Siempre había algún punto donde los alemanes tenían que transbordar a los trenes rusos capturados. Llegué a Rusia en 1940 para trabajar en las vías férreas. Comenzamos en la estación de Kremenchuk, en Ucrania. Hasta ahí llegaban las líneas alemanas. De ahí en adelante estaba la línea ancha que llegaba al interior de Rusia. Se decidió que teníamos que descargar los trenes de la vía normal a los trenes rusos capturados en las vías anchas. Esto nos causó enormes problemas de personal. Usábamos a los prisioneros de guerra rusos que tenían que descargar el carbón con las manos, sin palas, para que pudiéramos enviarlo al frente. En Rusia las distancias eran tan grandes que las fuerzas armadas alemanas se quedaban sin vapor mucho antes de llegar a sus objetivos y tenían que usar los trenes. Para septiembre y octubre, los meses críticos de la campaña en Rusia, necesitarían cerca de 120 trenes diarios para mantener completamente suministradas a las Fuerzas Armadas en Rusia. Había días en que solo recibían 30 o 40 trenes y a veces ninguno. Con la llegada del severo invierno ruso, aumentaron los problemas para los alemanes. Ni su equipo ni su entrenamiento les permitieron soportar el extremado frío que llegaba a detener los trenes. Los rusos estaban mejor preparados. Teníamos que ir viendo las vías. La cara se nos congelaba inmediatamente y las lágrimas no nos permitían ver nada. Pero en el frente y en las industrias se necesitaba el carbón y teníamos que mover los trenes. El tren 518 ha llegado a salvo. Dicen que envíes este informe. ¿Has visto lo que nos hacen? Sí. Nos bombardean desde el aire. Y antes de que podamos recuperarnos, nos atacarán de nuevo. Es increíble. Sin embargo, para noviembre, los cañones alemanes ya se escuchaban desde la Plaza Roja. Moscú tenía que preparar sus defensas. Hitler había ordenado la avanzada hasta la capital de Rusia. Una vez más, Stalin utilizó el apoyo de los ferrocarriles. Miles de tropas soviéticas fueron estacionadas en el lejano oriente, en alerta contra un posible ataque japonés. Aceptó el riesgo de transportar 10 divisiones completas a lo largo de la línea transiberiana hasta la capital. Las tropas se lanzaron a la batalla directamente desde los trenes. Fue la primera gran derrota para los alemanes. Uno de los factores clave fue que los ferrocarriles rusos estaban a las órdenes directas de los militares. La campaña se convirtió de un blitzkrieg en una guerra de desgaste y surgieron las tensiones entre los ferrocarrileros y las fuerzas alemanas. Tuve una mala experiencia durante esa gran helada. Un tren que llevaba soldados heridos en carros abiertos se detuvo en la estación de Kremenchuk. Ellos querían pasar, pero no le podíamos permitir el paso porque solo podía pasar cierta cuota. Los hombres yacían sobre la paja en los vagones abiertos gravemente heridos. El oficial a cargo quería continuar con sus pacientes, pero no podíamos permitirlo, aún teniendo locomotoras disponibles. La orden de arriba era: no habrá más trenes hacia Alemania. Будучи военным железнодорожником, на котором распространялся все действия... Como ferrocarrilero militar al servicio del Ejército Rojo,
Recibíamos órdenes por rango desde el comandante militar en jefe. Enviaban sus órdenes a la dirección ferroviaria y las hacían llegar al administrador de nuestro grupo, que proporcionaba las máquinas para los trenes del ejército que tenían que ir al frente. El famoso plan alemán no había funcionado. No lo habían pensado bien. Sus suposiciones fueron falsas. Excluyeron a los ferrocarriles como un medio primario de suministro, mientras que los rusos sabían muy bien que tenían que depender de los ferrocarriles. En parte porque no tenían carreteras y mucho menos autopistas. Sabían que tenían que depender de ellos y lo hicieron brillantemente. Era un momento vital. Ahora, como en 1914, Alemania se enfrentaba a una larga y desgastadora guerra en la que los ferrocarriles serían cruciales. El ministro del Reich, Dr. Goebbels, saluda a los trabajadores ferrocarrileros que hoy honramos. El destino de la guerra está en sus manos. Solo hasta entonces, los ferrocarriles se volvieron el centro del esfuerzo de guerra de Alemania. Hasta el diseño de las máquinas se adaptó a las exigencias de la guerra. La Kriegslok, o locomotora de guerra, tenía un diseño sencillo que podía producirse en masa. Sí, mire esa caldera. Está simplificada. No usamos metales laminados. Todo se redujo. Mire estas barras. Están enmohecidas. Antes las hubiéramos pulido, pero ya no lo hacemos. Todos los soportes fueron simplificados y forman una sola pieza desde las prensas. Solo necesitábamos darle los toques finales y ensamblarla. Esto significaba menos horas de producción y de trabajo y una producción mayor y más rápida de los productos. Todo para un mismo fin. La simplificación redujo el tiempo de construcción de una máquina en casi 2/3 y permitió el uso de trabajadores inexpertos, prisioneros de guerra y trabajadores expatriados. Hasta 1942, varios años después que en la Gran Bretaña se concentró por completo la economía de Alemania hacia los esfuerzos de guerra. Una vez más, la guerra se convirtió en un duelo de poderío industrial. Mientras la guerra continuaba, muchos trabajadores ferroviarios fueron enviados al frente. Entre los reclutas de reemplazo iba una joven refugiada del este de Prusia, Gerda Schlotterbeck. Me sorprendí cuando supe que trabajaría en los ferrocarriles. Yo no sabía qué esperar. Solo sabía que los trenes corrían sobre las vías con una máquina al frente. No sabía lo que tendría que hacer y no tenía alternativa. No podíamos escoger la ocupación. Teníamos que ir a donde lo ordenaran y eso fue lo que hice. Mi padre trabajaba para el ferrocarril. Reparaba los viejos durmientes de madera que se tenían que cambiar para la guerra debido al exceso de uso. Era un hombre pequeño y tenía que cargar los rieles. Nos habían agrupado como trabajadores judíos y teníamos que cargar sacos con alimentos en camiones que enviaban a otras estaciones. En la estación de Stettin se trabajaba muy duro. Era un trabajo muy arduo. El Holocausto realmente comenzó cuando la guerra se hizo total para Alemania, a mediados de 1941, cuando invadieron. Desde ese momento ya no fue una guerra de lujos, fue una lucha de vida o muerte en la guerra. En esas circunstancias, ya no se podía hacer nada por los judíos en la Alemania nazi. Antes de eso,
Los alemanes se habían preocupado de no antagonizar con su propio pueblo, ya que en esas circunstancias de guerra, 3,5 millones de alemanes habían luchado contra el ejército soviético y habían muerto millones de alemanes. 80% de los alemanes que murieron en la Segunda Guerra Mundial murieron en el frente soviético, mientras sus propias ciudades estaban siendo destruidas por las bombas. No se podía hacer nada. El suburbio berlinés de Grunewald es uno de los mejores de la ciudad. Pero durante la guerra, desde esta estación, la mayoría de los judíos que quedaban en Berlín fueron transportados en tren hasta los campos de concentración. 50,000 de ellos. Ja, es ist so schwer, mich nun umzudrehen und es zu zeigen, weil dann sehe ich das Elend. Sí, me resulta difícil volver para mostrarle este lugar, porque vuelvo a sentir aquella desesperación y a ver a mis amigos que llegaban en los camiones abiertos, sabiendo que los esperaba un tren para ganado con camiones y suministros. Y sabíamos lo que les esperaba. Lo asombroso era que muchos no se daban cuenta de lo que sucedía y permitían que los engañaran. Los oficiales de la SS decían, por favor dejen su equipaje en la plataforma, les será enviado en los vagones de carga. Y ellos lo hacían. Muy disciplinados y obedientes, para no tener que cargarlo. No se imaginaban que no quedaría lugar para su equipaje en los vagones para ganado. Viajaban 80 personas en cada vagón, y yo les servía la sopa. Cuando encontraba algún amigo, nos saludábamos y le decía, te veré pronto. Ellos tomaban la sopa caliente, aquella sopa, y luego veía cómo lo subían. Las posibilidades de los ferrocarriles propiciaron dos vanidades fatales entre los generales. La primera fue que podían movilizar tropas y suministros con relativa rapidez y en cantidades tan grandes que les daba una sensación de omnipotencia, como si fuera un juego de ajedrez. La segunda, complementaria de esta, fue que podían dirigir a sus tropas alejados del campo de batalla. Y eso les causó una sensación de irrealidad que los llevó al desastre absoluto. Esa sensación de omnipotencia sobre las distancias aceleró el trágico desarrollo del Holocausto, que por supuesto no hubiera sido posible sin la extremada eficiencia del sistema ferroviario. Lo más trágico e irónico de los ferrocarriles fue su capacidad para alejarlos de los eventos y minimizarlos, ya que muy pocas personas tenían que admitir lo que estaban haciendo. Lo más sorprendente del Holocausto fue la facilidad con que se hizo. Analicemos las cifras. Se calcula que se asesinaron a 6 millones de personas durante el Holocausto, incluyendo a algunos de mis familiares en Holanda. De esos 6 millones, tal vez unos 2 millones fueron asesinados de inmediato. Al resto, los tuvieron que transportar a los campos de exterminio. En esa época, los trenes militares alemanes llevaban 55 carros y, como ya habíamos mencionado, cada uno llevaba unas 50 personas. Podían ser más, pero en promedio serían unas 2.500 personas en cada tren.
Siguiendo esta horrible lógica, podían haber transportado a esos 4 millones de personas en 1.600 trenes, en un periodo de aproximadamente 3 años, desde finales de 1941, cuando se abrió el campo de Auschwitz, hasta finales de 1944, cuando se cerró. Eso sería un promedio de 1.5 trenes diarios. Mientras que las fuerzas alemanas en Rusia requerían de más de 100 trenes por día para poder abastecerse. Así les fue relativamente fácil matar a 6 millones de personas, y eso es realmente asombroso. Para escapar de ser transportado, Gad Beck se ocultó y para refugiarse usó el S-Bahn, la red ferroviaria subterránea de Berlín, donde había pocas inspecciones de la Gestapo. Así, Beck pudo salvarse y salvar a muchos otros. Da kommen wir zu einem Kapitel, wo wir der Reichsbahn danken müssen, dass sie Züge auch während des Krieges fast die ganze Nacht durchfuhren ließ. Afortunadamente los trenes corrían toda la noche durante la guerra. Von meiner Gruppe, Menschen meiner Gruppe, die irgendwann mal, besonders im Sommer, Aquellos que no tenían dónde ocultarse, especialmente durante el verano, tomaban un tren Avance. Estaba bastante lejos, era un viaje de 45 minutos. A veces podían continuar en el tren hasta Erkner, al otro lado de la línea. Como podían tardar mucho tiempo, se sentaban en la estación a comer emparedados si no iba a salir otro tren de inmediato. Fingían ser trabajadores que volvían de trabajar por la noche y esperaban algún tren durante 1 hora y media o 2. Muchas personas pasaban así las noches. Los esfuerzos bélicos de Alemania fueron dependiendo cada vez más de los ferrocarriles y se convirtieron en un foco de la resistencia activa. En la Francia ocupada, los alemanes dependían en gran parte de la eficiencia de los ferrocarriles. Pero un pequeño grupo de valientes los convirtió en un caos. Al principio no sabíamos qué hacer. No sabíamos que llegarían los paracaidistas ni que tendríamos armas y municiones. Todo fue complicado al principio. Voilà ce que j'ai pu conserver et qui est arrivé par parachutage. Yo conservo esto, que cayó en un paracaídas durante uno de los lanzamientos británicos. Es una pequeña tarjeta con información e instrucciones sobre los lugares que teníamos que sabotear. Está escrito en inglés, es muy pequeña y necesitamos mucha paciencia para poderla traducir y saber cuáles eran esas instrucciones. El objetivo de Louis y Miros Mallard era esta estación clave en Aviñón. En los preparativos para el día D en 1944, se inició una campaña de sabotaje ferroviario con señales codificadas enviadas desde la BBC. La señal era, el cocodrilo se comerá a la ruda vaca. Ese era el mensaje. En adelante tendríamos que atacar las líneas ferroviarias y los trenes, y para hacerlo teníamos que entrar a la estación. 22 máquinas fueron destruidas. Ataques similares ayudaron a paralizar a las tropas alemanas que avanzaban contra la invasión aliada. Enfrentados a los ataques desde el este y el oeste,
Los alemanes se retiraron hacia su propio territorio, temerosos de que los ferrocarriles cayeran en manos de los aliados. Pero las fuerzas aliadas estaban completamente motorizadas y para ellas los ferrocarriles alemanes solamente eran objetivos. Parte de mi trabajo era la elaboración de los itinerarios de los trenes, pero ya no servían. Era horrible. Durante el día siempre había 10 bombarderos en el aire y en cuanto avanzaba algún tren, 3 o 4 de ellos atacaban a la locomotora. Por lo que viajaban de noche para evitarlos. Parecía increíble que pudieran viajar, pero al final ya ni así podían hacerlo. En la Guerra Civil Norteamericana, como en la Gran Guerra, los ferrocarriles tuvieron ventajas y desventajas. Eran ideales para desplazarse y para abastecerse, pero eran vulnerables e inflexibles en el caos de la guerra. Los ferrocarriles ocupan un lugar trágico en la historia de las guerras modernas. Incrementaron dramáticamente las ambiciones de los causantes, les prometieron victorias rápidas y decisivas y les entregaron guerras prolongadas, destrucciones y matanzas nunca antes vistas. Aún así, los ferrocarriles desempeñaron un papel heroico contra la agresión nazi y se volvieron parte de las tradiciones soviéticas. Iba a tomar el tren de Unesh a Briansk, cuando el jefe de la estación me dijo que fuera al teléfono. Me leyeron un decreto y me dijeron que me habían nombrado heroína de los trabajadores socialistas. Yo no podía creerlo. Sería la primera mujer que recibiría ese honor. Me invitaron a Moscú, me dieron un uniforme nuevo y fuimos al Kremlin a recibir nuestras medallas. 30 personas recibieron medallas. Eran jefes de estación y maquinistas, y todos habían trabajado en las líneas del frente. Надеюсь еще раз о вас услышать. Постараюсь, Михаил Иванович.